La presencia, doctora fiscal Dora Noll, buenas tardes. Bienvenida, bienvenida. Y Susana González, fiscal, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros aquí con los chicos recibimos todos los días denuncias, ¿verdad? Y siempre hablamos de la mora judicial, de qué hace nuestra justicia, qué hacen las fiscalas, por qué, o fiscales, varones, mujeres, por qué quedan estancados los casos. Queremos escucharlas a ustedes también. Bueno, es importante tener en cuenta que el proceso penal tiene sus reglas y la actuación del Ministerio Público tiene reglas estrictas que debe cumplir. En lo que hace a los casos de violencia familiar, cuando nosotros recibimos una denuncia, eso implica que si el relato en sí que se observa en esa denuncia, los hechos se subsumen en un hecho de violencia familiar, entonces nosotros ahí estamos habilitados a iniciar la investigación, que tiene un estándar que la ley establece para el inicio de la investigación. Pero el inicio de la investigación no siempre significa el inicio del proceso penal, que ya tiene otro estándar en la ley con exigencias mayores a lo que es el inicio de una investigación. Susana, ¿puedo decirte, Susana? Sí, claro. Pasa que las señoras se sientan ahí llorando, con angustia, y uno dice, ¿qué es lo que decimos siempre? Tienen que estar muertas. ¿Qué es lo que tiene que haber? Un video como aquel terrible que vimos hace, no sé si fue el año pasado o este año, en donde le pegaba a él y la destrozaba. Sí. ¿Verdad? La de la gasolinera. Sí, la de la gasolinera. Para que, bueno, es una víctima. ¿Cuáles pruebas tienen que haber? No, también quería aclarar un poco lo de Susana, que también tenemos que tener en cuenta la cantidad de causas que tenemos. Ingresan un promedio de 90, 80, 90, 100 causas semanales por unidades. Entonces, trabajamos por prioridades y por gravedad de hechos. Cuando estamos de turno, también nos ingresan aprehendidos. Entonces, sí, los aprehendidos sí entran con prioridad porque hay que resolver si se formula imputación o no. ¿Ese aprehendido quién es? Por ejemplo, Freddy le pegó a su pareja. Claro. Y lo detienen a Freddy. Bueno, normalmente llaman al 911 las mujeres, llegan personal policial al lugar del hecho, a la casa, y si está en el lugar, el supuesto autor queda aprehendido o se va aprehendido. ¿Y a partir de ahí entonces? Y a partir de ahí nos comunican y al día siguiente nosotros resolvemos si formulamos imputación, depende de la gravedad del hecho, o si disponemos su libertad. Es muy importante el acompañamiento de la víctima, siempre, en todo momento. Normalmente no acuden a declarar, o si acuden, vienen y dicen que ya quieren dejar sin efecto. ¿Por qué piensa usted como mujer que pasa eso? ¿Tienen miedo? ¿Tienen hijos? ¿Y quién va a mantener a mis hijos? ¿No trabajo? Es muchos factores tenemos que tener en cuenta, pero en primer lugar la característica principal que no se dan otros hechos punibles es la existencia de un vínculo. Hay un vínculo entre agresor y víctima. La víctima sabe que la información que otorga puede producir como consecuencia la privación de libertad de esa persona con quien está vinculada. Sí, de quien estuvo enamorada. Emocionalmente, psicológicamente, y acá en nuestro país, un factor que incide mucho también, lamentablemente, es ese vínculo económico o dependencia económica. Que lo primero que piensan es justamente si se va preso, si va privado de su libertad, ¿qué hago yo? Me quedo sola, y normalmente viene acompañada de hijos o personas dependientes. Una situación también que es importante que se sepa y que se maneje. Existen leyes de protección a víctimas de violencia. Las principales son la Ley 1600 y la Ley 5777/16. Sobre todo esta Ley 5777 establece medidas de protección que es importante también entender y diferenciar de lo que son las medidas
cautelares del proceso penal. Expliquemos la diferencia para todos, que no Claro. entendemos nada. A Claro. ver. Las medidas de protección de esta ley, que es una ley civil, tienen como objetivo, como su nombre lo dice, proteger a la mujer víctima de cualquier hecho de violencia. Sí. La ley establece un catálogo de medidas que el juez de paz puede emitir órdenes de medidas de protección que inclusive puede hacer medidas de seguimiento. O sea, el juez de paz que emite una orden de medida de protección, por ejemplo, las exclusiones de hogar, las restricciones de acercamiento, las prohibiciones de comunicación o contacto, puede hacer unas medidas de seguimiento y hacer un análisis de la situación en la que se encuentran esas medidas, si se están cumpliendo esas medidas de Muchas protección. veces no se cumplen porque, bueno, van y les pegan el doble, ¿verdad? Y justamente para eso está. La ley establece que el órgano jurisdiccional, principalmente juez de paz, puede hacer ese seguimiento o debe hacer ese seguimiento de las medidas de protección Y para la víctima. al Sí. final eso recae el controlar esas medidas recae en la policía. Y la policía también dice, estamos sobrepasados, dicen. Todos dicen que estamos sobrepasados. Depende del tipo de medida. O sea, el tema de la restricción o las exclusiones podrían darse de control a través de la Policía Nacional, pero no son esas las únicas medidas de protección que establecen la ley. Además, la propia ley le da un abanico de posibilidades a los órganos jurisdiccionales para que, de acuerdo al caso en particular, le aplique una medida de protección que corresponda. Lo que yo quiero es tener el tiempo suficiente, que no tenemos nunca, para que la señora que está en casa entienda. Una cosa es un joven quizá, un chico, un novio que les tironea y bueno, ya se va a hacer la denuncia. Me parece genial, porque o hacer la denuncia y lo dejas ahí, porque este tipo no cambia. Es el primer tip. Pero otra cosa es la señora que ha pasado 10 años y 20 golpeadas. Entonces se ve la diferencia, ¿verdad? Sí. Hasta sería diferente el trato. Sí, es justamente hoy tuve un juicio oral en donde la psicóloga forense del Ministerio Público que hizo la evaluación de la víctima explicó, porque estábamos justamente en un caso de una víctima con más de 29 años de matrimonio, víctima de violencia durante todo ese periodo de tiempo, explicó justamente esa situación que se da. En este tipo de víctimas se encuentra una característica que se llama estrés postraumático crónico. Claro. ¿Qué hace o qué significa que sea crónico? Que ya está en el interior de la persona. Naturalizado. Y naturaliza. Y no solamente naturaliza, justifica Claro, yo hice seguramente la esto. agresión Claro. como algo ya normal, como debe ser de esa manera. Porque hay algo que debemos tener en cuenta también, que una de las características que se dan en el tipo de violencia familiar es que la violencia no es en el primer encuentro o en el primer relacionamiento que ya llega y le da No, un golpe. claro. Es sistemáticamente va creciendo. Va increciendo, exactamente, va progresivo. aumentando, empieza normalmente con agresiones verbales, insultos, humillaciones, y esto a medida que pasa el tiempo, eso va aumentando hasta llegar a un nivel de violencia máxima, de violencias físicas que hacen que muchas veces es el detonante que hace que de repente las víctimas ahí reaccionen en ese momento. Y esos son detonantes, ¿verdad? Que le pueden ayudar a la mujer, porque como decía Pelu, hay mujeres que pasan 30 años siendo golpeadas, a veces ni pruebas tienen, ¿verdad? Más que su relato, más que es su vivencia. Entonces también remarcar eso, no importa cuándo denuncies también, porque está el por qué no denunciaste antes, 30 años y nunca denunciaste, esa ¿por qué pregunta me ahora? pone muy Sí. loca, porque bueno, su autoestima está pisoteada, absolutamente, ya su ser y su yo no existe. Y para ese que sea práctico para la gente que está en casa, para que sea práctico. Me golpea Emilio. ¿Qué tengo que hacer? Denunciar. Denunciar. ¿Qué pasa después que hago mi denuncia? ¿Me voy a la comisaría? A la llamo al comisaría. 911, después. ¿Y después? Al juzgado de paz para las medidas de protección. Sí, tengo que continuar como dicen ustedes, no tengo que dejar por el camino. Claro.
Claro, y también si es que tenés un rastro físico, realizarte tu diagnóstico médico, porque eso es importante, porque finalmente los juicios se prueban y se condenan con elementos probatorios, ¿verdad? Y si para demostrar de que sistemáticamente fuiste golpeada, entonces es importante siempre tener los diagnósticos, aunque finalmente no concluyas la causa, pero ya queda un antecedente. Y testigos, decir, contarle a mi hermana, a mi prima, a una amiga, mira, me está pasando esto, y sistemáticamente. Y claro que sí, normalmente los familiares son testigos porque a los familiares contamos siempre nuestras vivencias, nuestros hermanos, nuestras hermanas, alguien hay que contar. Padres, claro. Otra pregunta, ¿qué pasa cuando mi expectativa es diferente a la que ustedes puedan dar? O sea, una mujer golpeada puede esperar que, bueno, yo quiero que le den 10 años, que no salga más o que se pudra en la cárcel. ¿Qué pueden hacer ustedes? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la máxima pena en la violencia es la de 6 años, ¿verdad? De pena penitenciaria. Y por la experiencia que tenemos, muy pocas causas llegaron a una condena de 6 años, por ejemplo. Normalmente se dan condenas de 2, de 1 año, 1 año y medio, 2, 3, hasta 4 logramos en una causa de violencia psicológica sistemática, de un padre a una hija, por ejemplo. Susana hoy logró una condena de 4 años y medio en un caso que ya tenía un antecedente de violencia anterior, y así. Entonces es difícil. Normalmente la víctima, evidentemente, espera más. Pero esta mujer que vino acá y que veíamos el video en la estación de servicio, que le pateó, la arrastró, la dejó, decíamos nosotros, esta quedó inconsciente, esta mujer muere. No sé, yo no puedo esperar 6 años, uno espera mucho más de una bestia como esta. Lo que pasa es que debemos también tener en cuenta que la ley penal establece la posibilidad de, nosotros llamamos concurso de hechos punibles. En ese caso, podría, por la situación, las características del hecho, aparte de una violencia familiar, hacer un concurso con inclusive hasta una tentativa de feminicidio o una lesión grave, depende de las secuelas que haya quedado en la víctima, y eso hace que la expectativa de pena pueda aumentar a más de 6 años, que es la pena máxima de un hecho de violencia familiar. Ahora, Seba. No, yo quería preguntarle con respecto a lo que decía Pelu. Va a la comisaría la mujer, ¿verdad? Y acá muchas veces vienen mujeres y cuentan que van a la comisaría y el policía le dice, acá no te podemos tomar la denuncia, tenés que ir a la fiscalía. Va a la fiscalía y le dice, no, primero tenés que ir a la comisaría. ¿Cómo le refuta el policía a la mujer en este caso cuando le dicen, no te podemos tomar la denuncia? ¿Qué le dice la mujer en este caso? Porque generalmente dice, bueno, me voy otra a mi casa. Claro, sí, ya le dijo que no te puedo tomar la denuncia. Se animó a ir a la comisaría, ¿verdad? Y le responden eso. No, es imposible, o sea, no existe una disposición ni legal en lo que hace referencia a códigos, ni siquiera disposición normativa interna de la Policía Nacional. Al contrario, tienen que tomar la denuncia. Tienen la obligación. Y hay un protocolo de actuación interinstitucional respecto justamente a los hechos de violencia familiar. En ese protocolo se establece para la Policía Nacional como prioridad la atención a casos de denuncias de violencia familiar. Ellos tienen la obligación de darle atención, de recibir, si es de manera personal, tomarle la denuncia. Lo que pasa es que en teoría es muy maravilloso, pero como yo he escuchado y he acompañado, a veces le dice el policía, ¿vos estás segura de lo que vas a hacer? ¿Y cómo te vas? Después ¿Dónde te vas a ir después? ¿Y dónde te vas a ir? ¿Y cuántos hijos vas a tener? Seguro que después vas a venir a quitar otra vez. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Cuando vuelve el tipo la apuñaló, ¿verdad? También es importante saber, actualmente en Asunción, la policía tiene 4 comisarías especializadas en atención. ¿Cuáles son? La comisaría sexta, la novena, la comisaría séptima y la 15. La 15. 13 o 15 era, sí. Son donde justamente tienen personales capacitados, digamos, con mayores capacitación de atención
a este tipo de víctimas. A ver, ¿qué dice la gente? Bueno, llega de todo, reclamos, preguntas, todo llegan. Pero dice, buenas tardes, mi agresor incumple, dice, desacata la prohibición, las autoridades no hacen nada, hasta evaluación psicológica me hicieron, tengo diagnóstico médico de los golpes, supuestamente mi defensora ya presentó la nota a la fiscalía y se quedó en el OPAREI, y mi agresor cada vez más se vuelve prepotente, incumple, desacata, dice esta persona. Respecto a eso también es importante que la gente entienda, y me parece un punto interesante, si hay una orden o una medida de protección de un juzgado de paz sobre una orden de prohibición de acercamiento o exclusión y la persona incumple esa orden, la persona víctima tiene que comunicar esa circunstancia a ese juzgado de paz. Porque es cierto, existe la ley de desacato judicial, es un tipo penal especial, por una ley especial, pero ¿qué dice esa ley? Que el juzgado que emitió la resolución judicial, que es incumplida, es ese juez quien debe comunicar a la fiscalía de turno para que se abra la causa dentro del Ministerio Público por desacato. Entonces las personas tienen que saber que si está incumpliendo, lo tienen que comunicar al juzgado de paz, a ese juez o a esa jueza que emitió esa orden. Tienen que saber bien nombre y apellido de la jueza o juez. Normalmente en el juzgado de paz se les da, se le da la copia de la resolución con las medidas que entonces, y ahí saben quién es el juez. Doctora, en este tipo de casos, ¿necesariamente es importante o es un requerimiento el concurso de un abogado que represente a esa víctima? No, no es necesario. Porque la gente dice, no tengo dinero, ¿cómo voy a contratar a un abogado? No, no es necesario. En primer lugar, no es necesario porque, al menos para lo que es el fuero penal, el Ministerio Público representa a las víctimas en el proceso. Pero también es importante saber que desde la ley 5.777/16 se creó una unidad, para decirlo de una manera, de defensores especializados de protección a mujeres víctimas de violencia. Son defensoras. Actualmente en Asunción cuenta con 2 defensoras especializadas. ¿Quiénes son? Que son la doctora Antonella Saint-Paul y la doctora Gabriela Vega. Son las defensoras públicas especializadas que representan a las víctimas pueden representarlas dentro del... Por 90 por semana ahí. 90 por semana, 90 a 100 por semana. En lo que hace a causas en el área penal. Pero ellas también tienen intervención porque son multifuero, tienen intervención en otros procesos. Pueden representar a las víctimas, por ejemplo, en el proceso en el juzgado de paz. Ahí está. O en otros procesos, por ejemplo, Doctora, el problema es tan grande que estamos sobrepasados. Así es. Obvio. Así de sencillo. Así es. Imagínate pegarle a una de ellas 2 para que te representen en el juzgado, te tocan el año 2034. Claro, estamos sobrepasados. Imagínate con la cantidad, decime la verdad. Es una epidemia que tenemos, ¿no? A ver qué dicen. Bueno, dice, hola, una consulta. ¿Qué pasa con las mujeres que hacen falsas denuncias? Hay muchos casos de mujeres que terminan la relación y realizan falsas denuncias para conseguir exclusión del hombre, porque saben que la ley 1600 está mal de punta a punta. Yo tuve un amigo que se fue 6 meses preso a Tacumbú. La esposa lo denunció, se arrepintió porque la verdad que no era lo que dijo. Vinieron las otras 3 esposas para tratar de quitarlo, pero él se comió igual los 6, 8 meses en Tacumbú. ¿Cómo se dan cuenta ustedes que no es verdad, que no fue así? Bueno, por eso en ese sentido te quiero hablar. Realmente es por eso que todos los casos tenemos que tomar la misma consideración, ¿verdad? Y normalmente depende de la declaración testimonial. Depende de la percepción de cada uno, ¿verdad? Uno se da cuenta, realmente. Yo al menos me doy cuenta. Pero por eso es importante también para
para tomar una decisión, realizarle los estudios psicológicos pertinentes, ¿verdad? Porque solamente a través, con un estudio, con un resultado, realmente podemos saber si ella tuvo daños psicológicos o no. Porque ella puede venir con una crisis emocional o por A o B motivo, ¿verdad? Y solicitar una actuación como la que dijiste, ¿verdad? Entonces, siempre hay que ser bastante objetivos en esos casos, ¿verdad? Yo no puedo dejar de ir porque hace unos días acá fue mencionado su nombre todo el tiempo, en un caso, ¿verdad? Entonces, estas personas esperaban que funcione todo más rápido y que él se vaya no sé cuántos años, porque ella vino y contó que hacía 11 meses que la golpeaba, que la tenía encerrada, tenía cortes aquí, Sí. ¿verdad? También. Y entonces yo quiero saber qué pudo pasar con ese caso, si usted está desvinculado o no. Bueno, al respecto, justamente como ya te comenté Sí. antes, esa es una causa que me llegó a mí por recusación de la primera fiscal de la causa, ¿verdad? La primera fiscal formuló imputación y luego fue recusada y yo fui interina un tiempo en esa causa. Hoy la fiscal original está confirmada. Yo realicé diligencias en esa causa, ¿verdad? Diligencias investigativas de todo tipo, como interpretación del diagnóstico médico, declaraciones de testigos, los estudios psicológicos, el estudio socioambiental, varias diligencias realizamos. Y también amplié la imputación por coacción, ¿verdad? Que es una facultad que uno tiene de formular, de ampliar una imputación si considera pertinente. Ahora, él está imputado, está con un arresto domiciliario, había comentado, ¿verdad? Y que normalmente se dan los arrestos en las causas de violencia. Y si es necesario, vamos a juicio oral y el tribunal resolverá después la pena que debe ser aplicada, ¿verdad? Pero yo hoy estoy desvinculada y no puedo hablar pormenorizadamente de muchas circunstancias. Pero ¿verdad? ya tiene otra fiscal entonces. No, está con su fiscal original, pero él está imputado, está con arresto domiciliario y está pendiente del requerimiento conclusivo, que creo que el próximo mes es su requerimiento conclusivo. Bueno, dice este mensaje, una consulta: ¿qué sucede si el padre de familia es el sostén de la familia y por alguna casualidad va preso por violencia? ¿La fiscalía mantiene a los hijos? Pregunta. No, es casualidad. Si va preso es porque fue Sí, violento, claro. ¿verdad? Puedo decirte Sí. algo al respecto. En realidad, como dijo Susana, ese es el problema más grave que tenemos, ¿verdad? Por eso que yo siempre soy del criterio que depende de la gravedad del caso. Si ella corrió peligro de muerte, si fue víctima de una lesión grave luego, entonces el hecho es grave y tal vez amerite una prisión preventiva. Pero existen casos en que somos del criterio de otorgarle un arresto domiciliario, pero eso ya hace que el imputado no pueda trabajar, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que... O en las ese- medidas, las famosas medidas alternativas que sí hacen que él siga procesado, pero que pueda trabajar y que pueda cumplir con la asistencia con los chicos. Claro, ocurre que en ese camino, en ese trayecto, el siguiente paso puede matarla, ¿verdad? Sí, pero debemos, por eso justamente mencioné hace rato el tema de poder entender para qué están las medidas cautelares y diferenciar de las medidas de protección. Las medidas cautelares del proceso penal tienen un objetivo específico, que es proteger el proceso. ¿Qué significa? Por eso establece requisitos bien específicos para que una persona pueda ser de alguna manera molestada en su libertad, porque eso es lo que hacen las medidas cautelares. Para que se pueda aplicar, para que un juez penal de garantías pueda aplicar una medida cautelar, tiene que verificarse varios requisitos. Entre ellos tiene que ser, en primer lugar, un hecho grave. No para cualquier hecho se puede aplicar una medida cautelar. En segundo lugar, tiene que existir un peligro de fuga. Que el código establece las circunstancias que se toman para determinar que existe un peligro de fuga. Por ejemplo, que no tenga un domicilio fijo o no tenga arraigo. O que exista un peligro de obstrucción, o sea, que con un acto específico la persona investigada pueda entorpecer el correcto procedimiento de investigación. Bueno. Si esto no se da, Sí. si no es un hecho grave
si no hay peligro de fuga o peligro de obstrucción, no se le puede aplicar medida cautelar. Y dice la ley, justamente para explicar, porque mucha gente Sí. no entiende por Sí. qué tiene un arresto domiciliario o por qué está libre. Dice la ley claramente, si existe otras formas de evitar el peligro de fuga o el peligro de obstrucción, el juez inclusive de oficio tiene que aplicar esas medidas menos gravosas. Lo que pasa es que nos tenemos que ir y hay muchas mujeres ilusas y en el inconsciente o en su corazoncito creen que le voy a asustar nomás con esta denuncia para ver si se calma. Y creen que la relación va a continuar bien después, cuando él se asuste. Y esto no es lo que pasa, ¿verdad? No es que se le asusta al agresor. El agresor va a seguir así, de esa manera y violento. Y lo que vos tenés que entender es que tenés que hacer tu denuncia, tenés que continuarla, llegar a todas las medidas correspondientes y que puedas, porque vos te tienen que llenar de besos y no de trompadas. Y ese que te pega y que está celoso como loco, no es que te quiere más por eso. Está dominando y ejerciendo su poder y nada más que eso. Que hagan su denuncia. Sí, Así es. Siempre, siempre. Siempre. Y con pruebas mejor. Mejor. Para nosotros mucho mejor. Muchas gracias por venir. De nada. Muchísimas gracias, doctora Doda Anol y Susana González, por venir al programa. Te escuchamos. Bueno, Nervigen